Bueno, vamos a continuar con las jornadas y como vamos un poquito más de tiempo, vamos a intentar ajustarnos al tiempo que tenemos. Y bueno, yo me toca presentar la parte de comunicaciones orales y para mí es un honor presentar a las mujeres que nos acompañan para presentar sus comunicaciones y bueno, han sido elegidas son mujeres que dentro de su ámbito de actuación pues son agentes de cambio, transformadoras de su entorno. Y sin más dilación, porque las protagonistas son ellas y sus comunicaciones, pues en primer lugar voy a presentar a Montserrat Gómez Mayén, trabajo fin de máster de recuperación de la Universidad de Valencia, y va a presentar su comunicación oral Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Discapacidad y Género. Voy a comentar algo breve de su currículum. Ella es fisioterapeuta y enfermera, máster de cooperación al desarrollo en la especialidad de salud en países en desarrollo y autora de la guía para la inclusión de la diversidad funcional en las actuaciones de la cooperación valenciana al desarrollo que ofrece la Generalitat Valenciana como documento de referencia para la formulación de proyectos. Trabaja en un colegio público ordinario preferente para la escolarización de niños y niñas con discapacidad física y es miembro del grupo de trabajo del CBCO3 de Castellón para la mejora de la inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales. Cuando quieras, Montserrat, todo tuyo. Muchas gracias, Encarni, por la presentación y muy buenos días a todas y a todos. ¿Sí? ¿Ahora se oye mejor? Lo dicho, muy buenos días a todas y a todos. Como ha indicado, yo vengo a hablar sobre la Agenda 2030 y la discapacidad y el género. Pero más concretamente, quiero hablar sobre el reto que tiene pendiente la cooperación al desarrollo frente a las personas con discapacidad si verdaderamente aspira a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. En el año 2000, con la Declaración del Milenio, se pretendían abordar los principales problemas a nivel mundial, pero a lo largo de toda la declaración no se mencionó en ningún momento a las personas con discapacidad y sus necesidades. Se presuponía un compromiso implícito de las Naciones Unidas para con este colectivo, pero la invisibilidad dejó las palabras vacías de contenido y no fue necesario el paso de muchos años para constatarse que la principal dificultad que tenían que hacer frente no era un resultado intrínseco de su propia situación personal, sino más bien que era un entorno que no era capaz de garantizar el acceso equitativo a los recursos. La discapacidad, como bien han dicho y sabemos aquí todas y todos, es el resultado de una interacción entre una situación personal con un contexto que no le garantiza una igualdad de oportunidades. Y esto hace que estas personas se encuentren entre los grupos con mayor riesgo de encontrarse en la pobreza y la exclusión social, situación que se agrava en los países en los que la red de servicios y prestaciones sociales pues, se encuentra menos desarrollada. Y si la discapacidad en sí es una fuente de exclusión, si esta además se combina con otros factores, como pueden ser pues, el género, la etnia y demás, pues nos encontramos con la teoría de la interseccionalidad, ¿no? Que se da un efecto multiplicador y la discriminación experimentada es mucho más que la suma de cada uno de estos factores aisladamente. Por tanto, las sociedades no pueden desarrollarse obviando las necesidades de una gran parte de su población y es por ello que la Agenda 2030 se ha formulado desde una perspectiva diferente. En su llamamiento a transformar el mundo basado en el respeto a los derechos humanos, en la igualdad, la justicia, la no discriminación, con la idea de no dejar a nadie atrás, ha redactado el texto de una perspectiva diferente, enfatizando la idea de inclusión y universalidad, ¿no? De que afecta a todas y todos, mujeres y hombres. Por lo tanto, las personas con discapacidad pues, quedan englobadas en todos y cada uno de los objetivos, como bien ha dicho Pilar anteriormente en la charla. Pero también es cierto que para no caer en los errores del pasado, pues se ha optado por nombrarlas específicamente dentro de los colectivos vulnerables, quedando por tanto incluidas también cuando a ellos se refiere,
y además se les nombra concretamente en diversas metas en los objetivos 4, 8, 10, 11 y 17. La Agenda 2030 es verdad que ha marcado un hito en el movimiento de las personas con discapacidad, pero hay que decir que es un documento que no es vinculante para los Estados, de modo que su plena aplicación quedaría subordinada a una mera cuestión de buena voluntad si no fuese por la existencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que este documento sí que es exigible para todos los Estados. De este modo, el enfoque basado en derechos humanos lo que promueve es que todas las personas son iguales por encima de cualquier rasgo o condición particular y todas las acciones deben de tender hacia la inclusión plena y efectiva de las personas. De modo que todas las personas son titulares de derechos y los Estados son titulares de deberes para con ellas. Por tanto, el desarrollo inclusivo hace referencia a que las personas deben participar activa y efectivamente en todas las acciones, de modo que sus intereses y necesidades también se vean reflejados. Y para ello, la normativa lo que exige es una transversalización de la perspectiva de la discapacidad en todas las políticas, programas y proyectos. No obstante, los datos ponen de manifiesto que no existe a pesar de la existencia de la normativa, no existe un reflejo real en la práctica. La evidencia revela que las escasas acciones de desarrollo puestas en marcha que abordan cuestiones relacionadas con la discapacidad persiste cierta tendencia hacia un enfoque médico-rehabilitador más propio de otra época. Acciones aisladas, dedicadas exclusivamente a la prestación de servicios o la creación de entornos segregados, de acuerdo con la normativa, quedarían plenamente injustificadas. De modo que la existencia de una normativa que exige la transversalización ha demostrado que no se obtiene un reflejo en la práctica, ni a corto plazo ni tan siquiera a medio plazo. Llegados a este punto, hay que decir que es cierto que la inclusión es un proceso y un objetivo en sí mismo. No debe entenderse en términos absolutos, no es que exista o no exista inclusión, sino que se debe entender como un proceso que debe reforzarse continuamente para hasta lograr la inclusión plena. Por tanto, de cara a que cualquier estrategia de desarrollo sea verdaderamente inclusiva, debe contemplar los 6 elementos siguientes que vamos a detallar a continuación. El primero de ellos sería la sensibilización. La sensibilización parte de la idea del reconocimiento de que las personas con discapacidad tienen que hacer frente a una serie de dificultades en la satisfacción de sus necesidades, situación que se convierte en una vulneración sistemática de sus derechos. Por tanto, la sensibilización lo que pretende es combatir ciertos estereotipos negativos que la normativa por sí sola ha sido incapaz de eliminar. De modo que esos estereotipos negativos no solo han condicionado la visión de la sociedad hacia ellas, sino que también afecta a su percepción y autoestima. El segundo de los elementos es la participación. La participación es la que garantizaría la pertinencia y sostenibilidad de cualquier proyecto o acción. En este caso, se trata de crear espacios de diálogo donde las personas puedan expresarse libremente y a la vez entender cuáles son los problemas y las dificultades que afectan a todos los grupos poblacionales. De este modo, se alcanzan consensos a la vez que se agiliza el proceso de empoderamiento de cada una de las personas, ya que toman conciencia de sus capacidades y de sus derechos. El tercero de los puntos es la accesibilidad. La accesibilidad y el diseño universal hacen relación
a la creación de ambientes libres de barreras. Puesto que son múltiples las barreras que existen, pues pueden ser múltiples las medidas de ajuste que puedan ser necesarias para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de estas personas. El cuarto punto es el enfoque de doble vía. El enfoque de doble vía es la perspectiva que parece no acabar de consolidarse. Este enfoque lo que aboga es por la combinación de dos tipos de acciones. Por un lado, apuesta por la transversalización de la perspectiva de la discapacidad y, por otro lado, promueve las acciones específicas. La transversalización consiste en la inclusión sistemática de dicha perspectiva en las etapas de diseño, implementación, seguimiento y evaluación de cualquier proyecto. Y las acciones específicas no se trata de acciones aisladas, sino que se trata de unas acciones insertas dentro de un marco global de acción que buscan la autosuficiencia para una vida independiente. El quinto de los elementos, no me voy a extender demasiado porque se va a tratar en otro de las comunicaciones, es simplemente un proceso en el que la persona toma conciencia de sus capacidades y no solo mejora a nivel individual, sino que facilita que se convierta en un agente de cambio, participando y intentando cambiar e influir en su entorno. Y por último, para terminar, la igualdad de género, no por ello menos importante porque sea el último, sino que es un enfoque que debe tenerse en cuenta, por un lado, con respecto a los hombres y, por otro lado, en función de lo que se ha comentado de la interseccionalidad, que no todas las mujeres componen un colectivo homogéneo y, por tanto, deben de considerarse cualquier factor que pueda ejercer como una barrera al pleno ejercicio de sus derechos. Así, para concluir, decir que es cierto que se han alcanzado avances notorios en las últimas décadas con respecto a la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, pero todavía quedan numerosos obstáculos por superar. El camino de la prosperidad para estas personas transita por su inclusión plena y efectiva como agentes de cambio. Y para ello, la cooperación internacional al desarrollo y la vigente Agenda 2030 representan una gran oportunidad, por lo que es momento de asumir responsabilidades y poner en marcha acciones que verdaderamente contemplen sus necesidades e intereses. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Misa. Ha sido una comunicación muy completa y muy buena. Enhorabuena por ella. Y nada, es verdad que queda mucho por hacer y depende de todos nosotros que no se quede todo en buenas intenciones, sino que al final sean unos derechos que podamos ejercer y seamos todos iguales y tengamos las mismas oportunidades. Muchas gracias. Ahora, a continuación, pasamos a la segunda comunicación. Va a intervenir Iris Murillo Hidalgo con su comunicación Feminismo y Discapacidad, de la Red Iberoamericana Entidades de Personas con Discapacidad Física. Ya a hacer un pequeño resumen de su currículum. Es licenciada en Comunicación, con una maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Durante los últimos años se ha dedicado al ámbito de la comunicación social y la cooperación para el desarrollo en países como República Checa, Uruguay y República Dominicana. Durante los últimos años ha centrado su trabajo en proyectos vinculados a la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, donde ejerció como coordinadora de la Oficina Técnica Regional de la Red Iberoamericana de Personas con Discapacidad Física, la RED. Ha colaborado con el diagnóstico participativo sobre violencia de género contra mujeres con discapacidad en República Dominicana, primer estudio de esta índole en el país. Cuando quieras, Iris. Gracias, Encarni, gracias a todas y todos por estar aquí, gracias a COCENFE por la invitación y bueno, yo voy a ir al grano porque tenemos poco tiempo y quiero ceñirme al tiempo que tengo, ¿no? Entonces, las diversas corrientes feministas parten de la idea general o de la idea fundamental de que existe un sistema patriarcal, un sistema sexogénero
que sostiene la dominación de lo masculino sobre lo femenino. Entonces se puede afirmar en términos muy generales que el objetivo último es crear una sociedad donde los hombres y las mujeres y todas las personas en general pues puedan vivir en igualdad de condiciones, ¿no? Por otro lado, el modelo social de la discapacidad establece que las causas que originan la discapacidad, como ya explicaba mi compañera, son sociales, es decir, que son resultado de la interacción de una persona con unas condiciones y las barreras actitudinales y del entorno que evitan su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones. Entonces podemos decir que el fin último del modelo social de la discapacidad es crear sociedades que sean justas para las personas con discapacidad, ¿no? Claramente ambos ideales, tanto el que persigue la teoría feminista como el que persigue el modelo social de la discapacidad, están estrechamente vinculados e interrelacionados. Es decir, no podemos crear una sociedad, no podemos alcanzar la igualdad de género si no tenemos en cuenta las necesidades de parte de las mujeres, en este caso de las mujeres con discapacidad, y tampoco podemos alcanzar una sociedad que sea justa para las personas con discapacidad si no tenemos en cuenta las desigualdades de género. Sin embargo, este planteamiento no ha estado siempre presente dentro del trabajo de las organizaciones de personas con discapacidad, pero tampoco dentro del movimiento feminista. De hecho, los orígenes del movimiento feminista, ¿no?, cuando se crea en la Ilustración, ¿no?, en la época de la Revolución Francesa, se crea por parte de un grupo homogéneo de mujeres que se rebelan contra esa idea, contra ese orden natural que establece que los hombres son los únicos sujetos de derechos y a ellas las relega a un papel subordinado y las confina al ámbito del hogar, donde tienen que hacer las labores naturales de ser cuidadoras, madres o esposas, ¿no? Pero como digo, esta idea, esta reivindicación política surge de un movimiento, de un grupo de mujeres muy homogéneo, ¿no?, de blancas, de mujeres burguesas, con un estatus social y económico bueno y obviamente mujeres sin discapacidad, ¿no? Entonces, a medida que el movimiento feminista va evolucionando y se va diversificando, toma fuerza la idea de que la desigualdad no se limita al ámbito político, ¿no?, sino que hay que hacer un análisis que incluya múltiples y complejos ámbitos para analizar y explicar y para poder entender cómo funcionan las desigualdades entre hombres y mujeres, pero también entre unas y otras mujeres, ¿no?, y cómo esas desigualdades se interrelacionan. Entonces, desde el inicio de lo conocido como la tercera ola del feminismo, fueron las feministas negras quienes lideraron una de las más fervientes críticas a la idea de que las mujeres no conformamos un grupo homogéneo, ¿no?, una categoría homogénea. Y de hecho ya hemos hablado de interseccionalidad, pero fue Kimberly Crenshaw quien acuñó ese término, que indaga sobre cómo las diferentes identidades sociales, que puede ser el género, la racialización, la discapacidad, la clase, se solapan e interactúan en sus respectivos sistemas de opresión o de privilegio. Entonces, según esta teoría de la interseccionalidad, no se puede desafiar la estructura de poder desde un único sistema de opresión. Es decir, para atajar la desigualdad estructural no podemos establecer jerarquías de opresión. No podemos decir que es más importante atajar las desigualdades de género que las desigualdades por motivos de discapacidad, que el racismo, por ejemplo, ¿no? Hoy en día se sigue tratando de erradicar esa idea de que existe un único movimiento feminista que representa y defiende los derechos de todas las mujeres, ¿no? Sin embargo, quienes no pertenecen al movimiento feminista predominante, ¿no?, quienes pertenecen a lo que coloquialmente se llaman los feminismos periféricos, siguen denunciando su exclusión y su falta de participación como agentes activos, ¿no? Entre ellas están las feministas con discapacidad, quienes están denunciando esta situación, ¿no? Tenemos
una activista feminista con discapacidad es Mercedes Serrato, que en una entrevista ella señalaba esta situación, esta relación de poder que se da dentro del movimiento feminista, y también señalaba que es una situación que sucede dentro del colectivo de personas con discapacidad. Ella decía: la figura hegemónica de la discapacidad es un hombre blanco en silla de ruedas y la figura hegemónica del feminismo es una mujer heterosexual blanca que quiere la igualdad salarial y demás. Que no es que las mujeres con discapacidad no la queramos, pero nuestras opresiones son otras. Entonces, Serrato señala algo muy interesante, y es que dentro del colectivo de personas con discapacidad, dentro de las asociaciones, también se reproducen y se invisibilizan, ¿no?, las desigualdades de género, ¿no?, y que el trabajo muchas veces se centra en los ámbitos productivos y educativos, y no se aborda a través de esa doble vía que estaba hablando mi compañera, de una forma transversal y vertical, otros ámbitos que afectan de manera directa e indirecta a la desigualdad de género, ¿no? Más aún en un ámbito macro, ¿no?, como es la Agenda 2030, es relativamente frecuente la inclusión de las personas con discapacidad, ¿no?, desde un enfoque de derechos humanos. Y como ya hablaba mi compañera, bueno, su predecesora, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, precisamente fueron muy criticados por eso mismo, ¿no?, porque dejaba atrás a parte de la población. Pero creo que es interesante enfocarse en ese concepto, ¿no?, en la palabra inclusión que tanto utilizamos, ¿no? Recientemente el medio de comunicación Afroféminas, que es un medio liderado por mujeres feministas, negras, afrodescendientes y racializadas, según ellas mismas se describen, publicaba una entrada un tanto polémica donde criticaban la inclusión, ¿no?, y ellas advertían de su significado. Decían: incluir implica añadir algo o agregar algo a otro que ya está previamente existente, ¿no?, a otro algo que está previamente existente. Bueno, pues en línea con esta crítica, algunos feminismos plantean que las desigualdades de género y de otra índole tienen su origen en el propio sistema, que es patriarcal y que también es capitalista, entre otros adjetivos, ¿no? Y solo atajando las bases del sistema es posible conseguir esa igualdad, ¿no? Y aquí quiero traer el discurso de una economista feminista que es Amaya Pérez Orozco, no sé si alguna habéis oído hablar de ella. Ella unifica la crítica ecologista con la crítica feminista para explicar lo que ella denomina la crisis civilizatoria que estamos viviendo, ¿no? Según ella explica, el sistema actual no tiene como objetivo el mantenimiento de la vida, sino que por el contrario pone la vida al servicio de la economía capitalista, creando una crisis, un conflicto estructural e irresoluble entre el mantenimiento de la vida, ¿no?, y esos objetivos que tiene el sistema capitalista. Entonces, además, dentro de esa idea hay algo que además nos interesa mucho, que es que ella asegura que dentro de ese sistema que es capitalista y que es patriarcal, no todas las vidas tienen el mismo valor, porque es un sistema creado por y para un ideal de persona, una figura hegemónica, que sería lo que las feministas denominamos el BBVA, ¿no?, el blanco, burgués, varón, adulto, al que habría que añadir al menos las categorías de hetero y sin discapacidad, ¿no? Entonces ella explica que cuanto más se alejan las personas a esa figura hegemónica, más desigualdades afrontan y mayores son sus riesgos vitales. Esta idea es corroborada por numerosos estudios sobre discapacidad, ¿no? Por ejemplo, hubo una investigación, Discapacidad, Justicia y Estado, que analiza el acceso de las personas con discapacidad a la justicia, y donde se asegura que las barreras que enfrentan las mujeres con discapacidad a la hora del ejercicio de sus derechos son la consecuencia del diseño de una sociedad pensada solo para una persona estándar, cuyo modelo, entre otras condiciones, suele ser caracterizado a partir de un hombre sin discapacidad. Entonces, en este punto cabe preguntarse si la inclusión es posible en un sistema en el que desde sus orígenes no está planteado ni por ni para todas las personas,
y en el que quienes no se ajustan a ese ideal de persona no solo son discriminadas, es decir, que no son solo tratadas de forma desigual, sino que son subordinadas, es decir, que tienen un estatus diferente basado en desigualdades estructurales y sociales. Entonces, en este punto nos planteamos, bueno, ¿y qué podemos hacer, ¿no? ¿Cuál sería la solución, ¿no? Pues una posible solución es construir lo común como punto de partida y lo común como punto de llegada, que esto es algo que también plantea esta feminista, ¿no? Amaya Orozco. Y ella lo que se refiere es a la necesidad que hay desde un diálogo horizontal, juntar todas las miradas críticas al sistema y establecer cuál es el problema común, cuál es la realidad común de la que partimos, para establecer una meta utópica a la que queremos llegar. Para que suceda esta construcción de lo común desde un diálogo horizontal, es necesario que las personas con discapacidad puedan participar de una manera activa, favoreciendo sus experiencias vitales y sus necesidades como una parte necesaria de la diversidad humana. Y bueno, para ello es necesario entonces transformar el imaginario social negativo que todavía impera de la sociedad y dejar de simplificar la compleja realidad de las personas con discapacidad y dejar de invisibilizar todas las categorías que conforman la identidad de una persona. Para simplificar, es importante alejarse de esa visión asistencialista para que las mujeres con discapacidad y las personas con discapacidad en general puedan actuar como sujetas activas de la sociedad, pero también transformar la sociedad para que ésta esté preparada para asumir su papel y poder practicar una escucha activa de estas personas sujetas activas de la sociedad, ¿no? Y ya quiero terminar con una cita del artículo Feminismo, Género y Discapacidad de la feminista estadounidense, también mujer con discapacidad, Jenny Morris, que dice: al igual que las mujeres, la politización de las personas con discapacidad tiene sus raíces en la afirmación de que lo personal es político, que nuestras experiencias personales de oportunidades negadas no se explican por nuestras limitaciones corporales, sino por las barreras sociales, ambientales y de actitud que nos incapacitan y que son una parte diaria de nuestras vidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Iris. Ha sido también una comunicación muy buena, muy interesante. Y bueno, enhorabuena por la comunicación. Y es verdad que las mujeres formamos parte de la sociedad. Si no se cuenta con nosotras, realmente no podemos avanzar, ¿no? Y es verdad que tenemos que tomar ámbitos de decisión importantes y el entorno donde nos movemos es fundamental para que podamos hacer efectivo esos derechos y poder ejercitarlos. Así que enhorabuena a las dos y muchísimas gracias. No sé si tenemos tiempo para... No, como vamos a... directamente, como vamos a compartir espacios ahora tomándonos un café, más tener una pausa, pues aprovechamos y ya que las tenemos aquí, pues podéis preguntarle lo que consideréis, ¿vale? Muchísimas gracias a las dos. Gracias.